Otro bolso de diseñador falso, se burló papá en la cena de Navidad. Mi hermana añadió, deja de jugar a ser rica. Yo simplemente asentí. Mi teléfono vibró, confirmando su orden de venta del 51% de las acciones de control de su empresa. El bolso Hermès Birkin reposaba en la silla a mi lado, su cuero suave como la mantequilla en un profundo tono coñac. Había costado 940.000 pesos, más de lo que la mayoría de la gente gasta en un coche. Mi hermana, Marisol, no dejaba de mirarlo como si fuera a morderla. Bonito bolso, dijo finalmente, con la voz cargada de una falsa dulzura. ¿Un especial de Tepito? Alrededor de la mesa de Navidad, la risa de mi familia fue inmediata y cruel. Mi padre casi se atragantó con su vino. Mi madre se cubrió la boca, con los ojos brillando de diversión. Incluso mi cuñado, Diego, se unió, aunque parecía vagamente incómodo. Marisol, sé amable, dijo mamá, pero seguía sonriendo. Cariño, de verdad deberías tener más cuidado con esas imitaciones. Las detectan a una milla de distancia en los clubes de campo. Corté mi pavó, sin decir nada. Lo digo en serio, Natalia, continuó Marisol, envalentonada por la audiencia. Todo esto que has estado haciendo últimamente, la ropa de diseñador, los restaurantes caros en los que te registras en Instagram, los viajes de negocios a París, es vergonzoso. Todos sabemos que trabajas en una organización sin ánimo de lucro ganando, ¿cuánto? ¿1.300.000 pesos al año? Se está volviendo preocupante, añadió papá, cambiando su tono a uno de preocupación paternal. ¿Estás endeudada? Porque esto de fingir ser rica cuando claramente no lo eres, no es saludable. Tomé un sorbo de agua. No estoy endeudada. Entonces, ¿cómo te permites todo esto?, insistió Marisol. Porque a menos que te hayas casado con un millonario secreto, lo cual, seamos honestos, sigues soltera a los 32, las cuentas no cuadran. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla. Licenciado Gregorio Cervantes, director de asesoría jurídica, Industrias Biomédicas Villarreal. Señorita Villarreal, confirmando su orden de vender el 51% de las acciones de control de Industrias Biomédicas Villarreal. La transacción se ejecutará el lunes a las 9 de la mañana, a menos que la cancele antes del domingo a medianoche. Valor actual, 204000000 de pesos. Puse el teléfono boca abajo y seguí comiendo. ¿Ven? Hasta su teléfono es probablemente falso, dijo Marisol. Al menos es un iPhone de verdad. Pero apuesto a que las aplicaciones de diseñador y las capturas de pantalla son solo para aparentar. Lo que Marisol no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Industrias Biomédicas Villarreal, la empresa de dispositivos médicos que mi abuelo había fundado hacía 60 años, valía actualmente 4.000 millones de pesos, y yo poseía el 51% de ella. Mi abuelo, Guillermo Villarreal, había sido la oveja negra de su generación, un inventor brillante que había patentado un revolucionario dispositivo de monitorización cardíaca en la década de 1960. Había construido Industrias Biomédicas Villarreal desde la nada, ignorando los consejos de su familia de seguir carreras respetables en derecho o banca. Cuando murió hace 7 años, me había dejado sus acciones de control a mí. No a mi padre, su hijo, que había pasado 40 años en derecho corporativo y nunca mostró interés en el negocio familiar. No a Marisol, su nieta mayor, que se había casado con un hombre rico y pasaba su tiempo en juntas de caridad. A mí, la más joven, la más callada, la que realmente había escuchado sus historias y entendido su trabajo. El testamento había sido específico: a Natalia Villarreal, que heredó mi curiosidad en lugar de la arrogancia de mi familia, le dejo la participación de control en Industrias Biomédicas Villarreal. Que construya algo digno del nombre. Mi familia se había puesto furiosa. No porque quisieran la empresa, ninguno de ellos entendía de dispositivos médicos ni tenía interés en la fabricación, sino porque se sintió como un desaire. El testamento establecía clara y públicamente que el abuelo pensaba que yo era más capaz que cualquiera de ellos. La junta directiva había intentado comprar mi parte inmediatamente. Yo tenía 25 años, recién salida de la escuela de posgrado con un título en ingeniería biomédica, y asumieron que tomaría el dinero y saldría corriendo. En lugar de eso, conservé las acciones y me uní a la junta como observadora silenciosa. Durante 7 años, había observado. Había aprendido.
Había usado silenciosamente mi participación de control para bloquear malas decisiones e impulsar mejoras estratégicas. El valor de la empresa había crecido de 2.400 a 4.000 millones de pesos bajo mi influencia oculta. La Junta pensaba que estaban tomando decisiones brillantes. En realidad, yo era la que dirigía el barco desde las sombras. Y había usado los pagos de mis dividendos, aproximadamente 80 millones de pesos anuales, para vivir muy cómodamente mientras trabajaba en una organización sin ánimo de lucro. Eso significaba algo para mí. El salario de la organización sin ánimo de lucro era real. Todo lo demás estaba financiado por la empresa que mi familia había despreciado como el pequeño negocio de artilugios del abuelo. ¿Sabes lo que pienso?, decía Marisol, entusiasmándose con su tema. Creo que estás creando una identidad falsa para tu propia vida. Estás creando esta persona falsa en línea, comprando bolsos de imitación, tomando fotos en vestíbulos de hoteles en los que no te hospedas. El St. Regis, dije en voz baja. El mes pasado, me estaba hospedando en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. Oh, por favor, se rió Marisol. ¿El St. Regis? Eso cuesta como 16.000 pesos la noche. La suite terraza, continué. 5 noches. 68.000 pesos por noche. La mesa se quedó en silencio. Natalia, dijo mamá con delicadeza. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Estas fantasías. También cené en Pujol, dije, mi voz aún calmada. Me senté en la mesa del chef. 13.000 pesos por persona, más maridaje de vinos. La expresión de papá cambió de diversión a preocupación. Cariño, ¿te estás escuchando? Estás describiendo gastos que costarían más que tu salario mensual. Esto es delirante, ofreció Marisol. ¿Era eso lo que ibas a decir? Iba a decir preocupante, dijo papá. Marisol tiene razón. Esto de fingir vivir un estilo de vida que no puedes permitirte. No es saludable. ¿Estás en terapia? ¿Por qué este nivel de fantasía? Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del licenciado Cervantes. Confirmando también que la venta de su 51% de las acciones activará ofertas de compra obligatorias para los accionistas restantes según los estatutos de la empresa. La participación del 8% de su padre, el 3% de su hermana y el 2% de su madre estarán sujetas a compra a las tasas actuales del mercado. Recibirán la notificación el lunes por la mañana. Levanté mi copa de vino y tomé un sorbo lento del vino del Valle de Guadalupe de 4.000 pesos del que papá había estado presumiendo antes. Estaba bueno, aunque había probado mejores en la cena privada de vinos en el Valle de Guadalupe la primavera pasada. Natalia, dijo Marisol, adoptando esa voz de preocupación almibarada que usaba en sus galas de caridad. Te queremos. Estamos preocupados por ti. Todo esto de fingir que tienes dinero. Es triste. Eres una mujer inteligente. Haces un buen trabajo en tu organización sin ánimo de lucro. ¿Por qué no es eso suficiente? ¿Por qué necesitas fingir ser algo que no eres? No estoy fingiendo, dije. El bolso es falso, dijo Marisol rotundamente. He visto suficientes Birkins reales para saberlo. Es real, dije. Lo compré en la tienda Hermès de la avenida Presidente Masaryk en julio. ¿Quieres ver el recibo? Cualquiera puede falsificar un recibo. Llama a la tienda, dije, sacando mi teléfono y buscando el número. Pregunta por Bernardo. Es el gerente. Dile que Natalia Villarreal quiere confirmar su compra. Se acordará. También compré la cartera a juego y el bolso Kelly en Rouge. La sonrisa de Marisol vaciló ligeramente. No voy a llamar. Porque tienes miedo de que esté diciendo la verdad, terminé. Prefieres creer que soy una delirante a aceptar que podría tener dinero de verdad. Natalia, basta, dijo papá con firmeza. Estos juegos no ayudan. Tu hermana está tratando de ayudarte y tú te pones a la defensiva. Esa es una señal de... ¿De qué?, pregunté. ¿De qué, papá? Intercambió una mirada con mamá. De alguien que está perdiendo el contacto con la realidad. Alguien que ha construido una fantasía elaborada y ya no puede distinguirla de la verdad. Dejé mi tenedor con mucho cuidado.
Alrededor de la mesa, mi familia me observaba con expresiones que iban desde la lástima y la preocupación hasta una satisfacción mal disimulada. Marisol parecía haber ganado algo. ¿Puedo contarles una historia?, pregunté. Natalia, empezó mamá. Hace 7 años, el abuelo Guillermo murió. Todos vinieron a la lectura del testamento esperando que le dejara todo a papá, quizás con algunos pequeños fideicomisos para los nietos. En lugar de eso, me dejó a mí el 51% de la participación de control en Industrias Biomédicas Villarreal. ¿Lo recuerdan? Claro que lo recordamos, dijo papá con rigidez. Fue un error. Estaba anciano, confundido. Consideramos impugnarlo, pero el testamento era incontestable, terminé. Y se había sometido a 3 evaluaciones psiquiátricas distintas en los meses previos a su muerte, todas confirmando que estaba en completo uso de sus facultades mentales. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba siendo vengativo, dijo Marisol. Estaba enfadado con papá por no unirse al negocio. Así que él estaba siendo estratégico, corregí. Le dejó la empresa a la persona que pensó que podría protegerla. Y durante 7 años, la he protegido. Papá se rió. Natalia, apenas has estado involucrada. La junta directiva dirige esa empresa. Tú solo cobras un pequeño dividendo. Un pequeño dividendo, repetí. Papá, ¿sabes cuál es el pago de dividendos del 51% de una empresa de 4.000 millones de pesos? Silencio. Es de aproximadamente 80 millones de pesos al año, dije. Después de impuestos, me llevo a casa unos 54 millones de pesos anuales. De eso he estado viviendo durante 7 años mientras trabajaba en la organización sin ánimo de lucro, porque disfruto el trabajo. El rostro de mamá se había puesto muy pálido. Eso no es. La empresa no vale 4.000 millones de pesos. Vale 4.060 millones de pesos al cierre del mercado de ayer, dije. Valía 2.400 millones cuando murió el abuelo. He ayudado a que crezca un 69% usando mi participación de control para bloquear decisiones estúpidas e impulsarlas inteligentes. La Junta piensa que son unos genios. No tienen idea de que he estado guiando cada decisión importante durante 7 años. Diego, mi cuñado, habló por primera vez. El pago de dividendos de esas acciones sería de dominio público. Si realmente poseyeras el 51% de Industrias Biomédicas Villarreal. Pero está a nombre del fideicomiso N. Villarreal, dije. El abuelo lo estableció para proteger mi privacidad. El fideicomiso posee las acciones, yo controlo el fideicomiso. Es todo perfectamente legal y está debidamente registrado, pero sí, es algo opaco a menos que sepas qué buscar. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico, girándolo para que pudieran ver. Esto es del licenciado Gregorio Cervantes, el director de asesoría jurídica de Industrias Biomédicas Villarreal. Está confirmando mi orden de vender mis acciones de control. ¿Quieren que lo lea en voz alta? Eso es falso, dijo Marisol, pero su voz vaciló. Llama a Gregorio, dije, buscando su número. El número de su oficina es público. Llámalo ahora mismo y pregúntale si representa al fideicomiso N. Villarreal. Nadie se movió. O mejor aún, continué, esperen hasta el lunes por la mañana. Porque cuando mi venta se concrete, los estatutos de la empresa activarán ofertas de compra obligatorias para todos los accionistas restantes. Papá, tú posees el 8% de Industrias Biomédicas Villarreal, aproximadamente 320 millones de pesos en acciones. Marisol, tú posees el 3%, unos 120 millones. Mamá, tú posees el 2%, 80 millones. Esos fueron los regalos del abuelo para ustedes, mucho más pequeños que el mío, pero aún sustanciales. La voz de papá era apenas un susurro. ¿Estás diciendo que poseemos millones en acciones de la empresa? Lo han poseído durante 7 años, dije. Los mismos 7 años que han estado recibiendo pagos de dividendos trimestrales. Papá, tú recibes unos 12.800.000 pesos al año. Marisol, unos 4.800.000. Mamá, 3200000. Seguramente han notado esos depósitos. Esos depósitos, comenzó papá,
su rostro pasando de pálido a rojo. Esos depósitos son de la Administración del Patrimonio Villarreal. Pequeños pagos residuales de su participación activa en una empresa de 4.000 millones de pesos, terminé. Nunca se molestaron en leer la documentación con atención, ¿verdad? Simplemente asumieron que era un pago menor de la herencia, no un dividendo continuo de acciones activas. Las manos de Marisol temblaban. Si poseemos millones en acciones, ¿por qué nadie nos lo dijo? La documentación se les envió, dije. Hace 7 años. Informes anuales cada año desde entonces. Extractos trimestrales. Todos firmaron los acuerdos de accionistas. Han estado votando por poder en las decisiones de la Junta. Simplemente nunca prestaron atención porque despreciaron Industrias Biomédicas Villarreal como el pequeño negocio de artilugios del abuelo que no merecía su tiempo. Mamá se levantó bruscamente, su servilleta cayó al suelo. Esto es una locura. Si realmente poseyeras el 51% de una empresa de 4.000 millones de pesos, ¿por qué la venderías? ¿Por qué lo harías? Por esto, dije simplemente, señalando la mesa. Porque he pasado 7 años escuchando a mi familia llamarme delirante, arruinada y mentalmente inestable por vivir dentro de mis posibilidades. Porque Marisol acaba de pasar 20 minutos burlándose de mi bolso de diseñador, falso, mientras está sentada sobre millones en activos que no sabía que tenía. Porque papá estaba a punto de organizar una intervención por mis fantasías, mientras cobraba cheques de dividendos que nunca se molestó en entender. El comedor se había quedado en completo silencio, excepto por el reloj antiguo sobre la chimenea. Así que sí, continué, voy a vender mi 51% de participación de control por 2.040 millones de pesos después de impuestos a una firma de capital privado que ha estado intentando comprar la empresa durante 3 años. Y cuando lo haga, los mecanismos de compra los obligarán a todos a vender sus acciones o a convertirse en accionistas minoritarios en una empresa ahora controlada por extraños que no serán tan amables con su gestión como lo fui yo. Papá se hundió en su silla. Natalia, no puedes. La empresa es nuestro legado familiar. Era el legado del abuelo, corregí. Y me lo dejó a mí porque sabía que lo protegería. Durante 7 años, lo hice. La guié, la hice crecer, la hice más valiosa. Y ahora, he terminado. El lunes por la mañana, ejecutaré la venta. A menos que... ¿A menos que qué?, susurró Marisol. Me levanté, recogiendo mi muy real bolso Hermès. A menos que, entre ahora y el domingo a medianoche, cambie de opinión. Pero para hacer eso, necesitaría una razón. Necesitaría que mi familia reconociera que quizás, solo quizás, no soy una delirante. Que quizás he tenido éxito de maneras que nunca se molestaron en notar porque estaban demasiado ocupados asumiendo que estaba fracasando. Caminé hacia la puerta, luego me volví. El bolso es real. La estancia en el St. Regis fue real. La cena en Pujol fue real. La cena privada de vinos en el Valle de Guadalupe fue real. El viaje a París fue para una reunión de la Junta de Industrias Biomédicas Villarreal a la que asistí de forma remota, pero me quedé una semana más para los desfiles de moda. Todo fue real, financiado por los dividendos de la empresa que el abuelo me confió para proteger. Natalia, espera, dijo mamá, poniéndose de pie. No lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido. ¿Habrían prestado atención?, pregunté. ¿Me habrían tomado en serio? Mamá, tú recibes extractos trimestrales de Industrias Biomédicas Villarreal. También papá. También Marisol. Ninguno de ustedes los leyó nunca. Ninguno de ustedes hizo preguntas nunca. Simplemente asumieron que sus pequeños pagos de dividendos eran el alcance de su participación y nunca miraron más allá. Bueno, mira ahora, dijo papá con urgencia. Miraremos ahora. Llamemos al licenciado Cervantes ahora mismo. Aclaremos esto. No tomes decisiones precipitadas por una mala cena de Navidad. Una mala cena de Navidad, repetí. Papá, no se trata de una cena. Se trata de 7 años siendo tratada como si fuera mentalmente inestable por vivir una vida que no se molestaron en entender. 7 años de intervenciones y miradas de preocupación y sugerencias de que vaya a terapia por mis delirios.
Todo mientras yo protegía sus intereses financieros y hacía crecer sus activos en decenas de millones de pesos. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto del licenciado Cervantes. La Junta está preocupada por la transacción del lunes. Han preguntado si está dispuesta a reunirse este fin de semana para discutir alternativas. Cena privada, solo usted y el equipo ejecutivo. Esperan presentar una contraoferta para mantenerla involucrada. Le mostré el mensaje de texto a mi padre. La Junta quiere llevarme a cenar este fin de semana. Valoran mi participación. Entienden mi valía. ¿Puede mi propia familia decir lo mismo? Diego intervino, con voz cuidadosa. Natalia, si todo lo que estás diciendo es verdad y estoy empezando a pensar que lo es, entonces te debo una disculpa. Todos te la debemos. Pero vender por ira no es. No es ira, dije. Es agotamiento. Estoy cansada de ser ignorada. Estoy cansada de tener que demostrar mi valía a gente que debería haber creído en mí desde el principio. El abuelo sabía lo que hacía cuando me dejó esas acciones. Sabía que yo tenía lo necesario. Ojalá mis padres también lo hubieran sabido. Caminé hacia la puerta, luego me detuve una vez más. Tienen hasta el domingo a medianoche para convencerme de no vender. Son aproximadamente 63 horas. En ese tiempo, quizás quieran leer de verdad su documentación de accionistas. Entender lo que poseen. Entender de lo que se han estado beneficiando durante 7 años. Y quizás, solo quizás, entender que su hija, delirante, ha sido la persona con más éxito financiero de esta familia durante los últimos 7 años. Y nunca se dieron cuenta porque estaban demasiado ocupados burlándose de su bolso. Los dejé sentados en la mesa de Navidad, caminé hacia mi coche, un Tesla Model S que Marisol había llamado anteriormente, probablemente alquilado para impresionar, y conduje de regreso a mi apartamento en Polanco. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. Primero papá, luego mamá, luego Marisol. Los silencié a todos y me serví una copa de vino de la botella que había estado guardando, un vino premium del Valle de Guadalupe que había costado 17.000 pesos. Durante 7 años, me había mantenido en silencio. Les había dejado creer lo que querían creer. Había tomado el regalo del abuelo y lo había honrado en privado, haciendo crecer la empresa y protegiendo los activos de nuestra familia mientras ellos asumían que yo apenas sobrevivía. Pero el comentario de Marisol sobre el bolso falso había sido la gota que colmó el vaso. No porque fuera particularmente cruel, había oído cosas peores, sino porque cristalizó todo lo que estaba mal en nuestra dinámica. Preferirían creer que era una mentirosa delirante antes que reconocer que podría tener éxito. Mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de papá. En contra de mi buen juicio, escuché. Natalia, yo. Acabo de pasar la última hora al teléfono con el licenciado Cervantes y nuestro abogado de familia. Todo lo que dijo cuadra. Posees el 51% de una empresa que vale 4.060 millones de pesos. Has sido la accionista mayoritaria durante 7 años. Tu madre y yo hemos estado recibiendo 12.800.000 pesos anuales sin entender de dónde venían o qué significaban. Yo. Cariño, no sé qué decir. He estado tan centrado en mi carrera, en lo que yo pensaba que era el éxito, que nunca me detuve a entender lo que habías construido. Tu abuelo tenía razón sobre ti. Vio algo que yo era demasiado ciego para ver. Por favor, no vendas la empresa. Todavía no. Danos la oportunidad de entender. Dame la oportunidad de ser el padre que apoya a su hija en lugar de ignorarla. Tienes hasta el domingo a medianoche. Te pido que esperes. Te pido una oportunidad para verte con claridad. Papá. Reproduje el mensaje 2 veces, luego lo borré. El siguiente era de Marisol. Nat, lo siento mucho. Estaba celosa. Estás viviendo esta vida increíble, y yo he estado aquí casada con el dinero de la familia de Diego, jugando a las juntas de caridad, fingiendo ser importante. Tú eres realmente importante. Eres realmente exitosa. Y en lugar de alegrarme por ti, te menosprecié. El bolso es real. Tu vida es real. Tú eres real. La falsa soy yo. Por favor, llámame. Luego, mamá. Mi niña querida, te he fallado.
Dejé que las definiciones de éxito de tu padre se convirtieran en las mías. Olvidé que tu abuelo te eligió por una razón. Vio tu fuerza. Yo también debería haberla visto. Estoy mirando los documentos de accionistas ahora. 7 años de informes trimestrales que archivé sin leer. 7 años viendo crecer nuestra inversión mientras tú la guiabas. ¿Cómo me perdí esto? ¿Cómo te perdí a ti? Llámame, por favor. Me senté en mi apartamento, mirando el horizonte de la Ciudad de México, y pensé en el abuelo Guillermo. Murió pensando que yo protegería la empresa, y lo había hecho. Pero también había querido que fuera feliz, que fuera reconocida, que fuera valorada. Usa el poder que te estoy dando, me había dicho en nuestra última conversación. No solo para proteger la empresa, sino para protegerte a ti misma. No dejes que te hagan pequeña. Durante 7 años, había dejado que me hicieran pequeña. Me había mantenido en silencio, oculta, dejando que creyeran lo que querían mientras yo construía algo extraordinario entre bastidores. Quizás era hora de dejar de estar en silencio. El domingo por la mañana, me desperté y encontré a toda mi familia fuera del edificio de mi apartamento. Todos ellos, papá, mamá, Marisol, incluso Diego. Habían estado allí desde las 6 de la mañana, según el portero. Los dejé subir. Lo leímos todo, dijo papá, sosteniendo una pila de documentos. 7 años de informes anuales, cada extracto trimestral, cada decisión de la junta donde tu voto por poder marcó la diferencia. Natalia, has sido extraordinaria. Trajimos el desayuno, añadió mamá débilmente, sosteniendo bolsas de El Cardenal y café de ese lugar que te gusta. Marisol dio un paso adelante. Llamé a Hermes. Hablé con Bernardo. Se acuerda de ti. Dijo que eres una de sus clientas favoritas, que tienes un gusto exquisito y nunca dudas ante los precios. Me habló del bolso Kelly en Rouge, la colección de pañuelos que has estado creando, el hecho de que estás en su lista preferente para nuevos lanzamientos. Lo siento mucho, Nat. Por todo. Los miré, a mi familia de pie en mi vestíbulo, sosteniendo pasteles y café como ofrendas de paz. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué hace falta la amenaza de perder 2040 millones de pesos para que me tomen en serio? Porque somos humanos, dijo papá en voz baja. Y los humanos son idiotas. Vemos lo que esperamos ver. Oímos lo que esperamos oír. Durante 7 años, esperé ver a mi hija luchando, así que vi lucha. Nunca miré lo suficientemente de cerca para ver el éxito. Miré tus finanzas, dijo Diego. Como un observador externo, quiero decir. Tus pagos de dividendos, tu cartera de inversiones, tus propiedades inmobiliarias. Eres dueña de este apartamento, ¿verdad? Lo compraste al contado hace 4 años por 64 millones de pesos. Ahora vale casi 100 millones. Has estado construyendo riqueza silenciosamente mientras todos asumíamos que eras pobre. Eso no es solo éxito. Es genialidad financiera. Quiero aprender de ti, dijo Marisol. Aprender de verdad. No solo sobre dinero, sino sobre cómo te mantuviste humilde teniendo todas las razones para ser arrogante. Cómo seguiste trabajando en una organización sin ánimo de lucro ganando 1.300.000 pesos cuando ingresabas millones. Cómo protegiste la empresa familiar mientras nos burlábamos de ti. Enséñame eso, por favor. Miré el reloj, 9:47 de la mañana. Tenía hasta la medianoche para cancelar la venta. ¿Qué pasa si me quedo con las acciones?, pregunté. Nos gustaría proponer algo, dijo papá. Sacó un documento. Este es un nuevo acuerdo de accionistas. Te nombra directora ejecutiva de Industrias Biomédicas Villarreal, con un puesto en la Junta y control operativo total. Tu madre, Marisol y yo estamos listos para votar en bloque para apoyar esto. Entre nosotros, controlamos el 64% de la empresa. Quieren que yo dirija la empresa. Queremos que dejes de esconderte, dijo mamá. El abuelo te dio esas acciones porque creía en ti. Te pedimos que asumas esa creencia públicamente. Hazle saber a la Junta quién ha estado guiando sus decisiones. Hazle saber a la industria que la nieta de Guillermo Villarreal está continuando su legado. Y déjanos conocerte a ti, añadió Marisol. A la verdadera tú.
No a la versión que nos has estado mostrando porque pensabas que no podíamos manejar la verdad. Pensé en la oferta de la firma de capital privado. 2.040 millones de pesos, una salida limpia, sin más complicaciones familiares. Podría irme, empezar de nuevo, no tener que preocuparme nunca más por demostrar mi valía a mi familia. Pero también pensé en el abuelo Guillermo, en la empresa que había construido, en el legado que me confió para proteger. Necesito hacer una llamada, dije. Fui a mi habitación y marqué el número del licenciado Cervantes. Natalia, respondió de inmediato. Buenos días. Supongo que llama por la transacción de mañana. La voy a cancelar, dije. Cancele la venta. Me quedo con mis acciones. La Junta estará encantada, dijo Gregorio. Hay una cosa más que debería saber. Cuando se filtró la noticia de que usted podría vender, 3 empresas diferentes presentaron ofertas de adquisición por Industrias Biomédicas Villarreal. Ofertas que van desde 5.600 a 6.800 millones de pesos. Su posible salida hizo que la industria se diera cuenta de lo valiosa que se ha vuelto la empresa. 6.800 millones, repetí. Su trabajo ha sido notado, dijo Gregorio. Incluso si usted no quería el reconocimiento. La industria sabe que alguien ha estado tomando decisiones brillantes en Villarreal. Simplemente no sabían que era usted. Quizás es hora de que lo sepan. Después de colgar, volví con mi familia. Me quedo con las acciones, dije. Bajo ciertas condiciones. Lo que sea, dijo papá. Primero, no más comentarios despectivos sobre mi vida, mis elecciones o mis decisiones financieras. No tienen que entender todo lo que hago, pero tienen que confiar en que sé lo que estoy haciendo. De acuerdo, dijo mamá de inmediato. Segundo, asumo el puesto de directora ejecutiva, pero lo hago bajo mis términos. Dividiré mi tiempo entre Industrias Biomédicas Villarreal y mi trabajo en la organización sin ánimo de lucro. Ambos son importantes para mí. Eso no es negociable. Apoyamos eso, dijo Marisol. Tercero, y esto es importante, no estoy interesada en aparentar riqueza. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Conduciré mi Tesla, llevaré mi Birkin, viviré en mi apartamento de Polanco y trabajaré en mi organización sin ánimo de lucro. Y ninguno de ustedes volverá a sugerir jamás que algo de eso es falso, prestado o una ilusión. Nunca más, prometió papá. Y finalmente, dije, la cena de Navidad del próximo año es en mi casa. Contrataré a un chef, uno de verdad, porque si voy a recibir a mi familia, lo haremos como es debido. Por primera vez esa mañana, todos se rieron. Marisol me abrazó primero, luego mamá, e incluso papá, que no solía ser demostrativo. Diego me estrechó la mano formalmente, luego sonrió y dijo, ¿puedo decir que esa fue la jugada financiera más audaz que he visto en mi vida? Amenazar con vender para hacer que tu familia te vea. Eso es legendario. No fue una jugada, dije. Estaba dispuesta a vender de verdad. Pero no lo hiciste, dijo mamá en voz baja. Porque la familia importa. Incluso cuando somos idiotas. Especialmente cuando son idiotas, corregí. Porque entonces necesitan a alguien inteligente para evitar que destruyan sus propios activos. Esa tarde, envié el correo electrónico al licenciado Cervantes cancelando oficialmente la venta y aceptando el puesto de directora ejecutiva. También envié un correo electrónico a la Junta, presentándome adecuadamente por primera vez en 7 años. De Natalia Villarreal para Junta Directiva de Industrias Biomédicas Villarreal. Asunto, Re, Gobernanza corporativa y nuevo liderazgo. Estimados miembros de la Junta, durante los últimos 7 años, he ejercido la participación de control de mi abuelo Guillermo Villarreal en esta empresa desde las sombras. Guié decisiones, bloqueé caminos destructivos y ayudé a que nuestro valor creciera de 2.400 a 4.060 millones de pesos. Con efecto inmediato, salgo a la luz. Como accionista mayoritaria y recién nombrada directora ejecutiva, asumiré el control operativo activo de Industrias Biomédicas Villarreal. Espero con interés trabajar directamente con cada uno de ustedes. Soy la nieta de mi abuelo en todos los aspectos que importan. Él construyó esta empresa con brillantez y determinación. Pretendo honrar ese legado construyendo sobre él. Primera reunión de la Junta bajo el nuevo liderazgo, 1 de diciembre, 9 de la mañana.
Respetuosamente, Natalia Villarreal, directora ejecutiva, Industrias Biomédicas Villarreal. Las respuestas llegaron en minutos. Felicitaciones, emoción, alivio. Un miembro de la Junta escribió: llevamos años esperando que diera un paso al frente. Bienvenida a la luz. Esa noche, Marisol llamó. Estoy en Hermès ahora mismo. Quiero comprar un Birkin de verdad. ¿Puedes ayudarme a elegir uno? No necesitas un Birkin para demostrar nada, dije. Lo sé, dijo. Pero quiero uno. Y quiero que mi hermana pequeña me ayude a elegirlo porque tiene mejor gusto que yo, y finalmente soy lo suficientemente humilde para admitirlo. Sonreí. Bernardo cierra a las 6. Llega antes de las 5:30. Dile que eres mi hermana. Él se encargará de ti. Gracias, Nat. Por todo. Por ser paciente con nosotros. Por no vender de verdad. Por ser extraordinaria incluso cuando no podíamos verlo. Después de colgar, me senté en mi apartamento totalmente pagado, y pensé en los últimos 7 años. El éxito silencioso, la riqueza oculta, el constante menosprecio. Y me di cuenta de algo. No necesitaba la validación de mi familia para tener éxito, ya lo había demostrado. Pero tenerla, que finalmente me vieran con claridad, eso valía más que 2040 millones de pesos. A veces, la mejor venganza no es una destrucción dramática. A veces, es mostrarle a la gente exactamente lo que casi perdieron y luego elegir, con elegancia, dejar que lo conserven. El bolso Hermès reposaba en mi encimera, suave como la mantequilla y perfectamente real. Igual que todo lo demás en mi vida.